Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Capítulo nuevo de un podcast de Viajando Simple. Cómo no, es un tema que yo no conozco a fondo, por eso os traigo a un gran invitado que sabe muy bien de lo que va a hablar, y es algo que creo que a mucha gente le crea confusión. Pero bueno, quiero empezar agradeciendo a toda la familia de Patreon, como no, que me está apoyando desde que empecé con esto. Y nada, recordaros que en Patreon es donde comparto vídeos de mi día a día, podcasts más personales, como mis aventuras en Australia, que hice 2 podcasts, uno de media hora, y dije, lo voy a parar aquí porque me voy a alargar. Hice luego otro de 1 hora y media. Pero bueno, también pues hablé sobre un poco de mis parejas viajeras, incluso en Patreon también en algún tipo de posibilidad, pues también comparto los lugares donde he aparcado, los mejores lugares donde he aparcado la furgoneta por toda Europa. Así que nada, en la descripción os dejo el enlace. Y bueno, ahora mismo estoy en casa, que esto ya sabéis que no es muy normal, por eso escucharéis un poquito más de eco, porque no estoy en la furgoneta. He llegado a casa para pasar las navidades aquí y luego pues veremos hacia dónde voy, pero probablemente hacia el sur. Esperemos que todo vaya bien. Por ahora, este año 2020 no he tenido yo demasiados problemas, he tenido esa suerte, pero bueno. También creo que ya sabéis que estuve hace no mucho con Marta y María de Furgo en Ruta, con los que ya hablé sobre su cambio alimentario, algo que yo también llevo haciendo poco a poco desde 2017 hasta ahora. Pero en el podcast anterior entrevisté a Chris del podcast Piensa en Sano, que además ya sabéis que acaba de empezar a vivir en una autocaravana junto a César. Y bueno, ella tiene ese podcast genial que se llama Piensa en Sano, en el que nos da una visión real y cercana de los errores que cometamos en el día a día con algo tan importante como es nuestra alimentación. Así que nada, que no puedo hacer otra cosa que recomendaros escuchar el podcast de Piensa en Sano de Chris, que ya cuenta con más de 20 episodios de experiencia profesional, y bueno, lo tenéis en vuestra plataforma de podcasting favorita, y también abajo en la descripción os dejaré un enlace a la web de Chris, piensaensano.com. Y nada, también invitar a todo el mundo que si quiere decirme a ver qué tema le interesaría que toque en este podcast, que me mandéis un mensaje, que me lo dejéis en comentarios, que me lo mandéis por Instagram en @viajandosimple o cualquier cosita, porque yo voy anotando los temas que os apetecen, que a mí también me apetecen, y así es como saco estos temas. Y bueno, lo que se viene hoy, el carnet de pasaje, el pasaporte de los coches, creo que es algo muy muy interesante, así que nada, no me enrollo más y os paso con la charla que tuve con Borja, un gran viajero que además ya entrevisté en el podcast de cómo viajar. Venga, os dejo con él. Chao. Bueno, pues hoy tengo un invitado especial, un invitado además que ya ha pasado por el podcast de Cómo Viajar, donde le entrevisté, nos contó su historia de viajes, porque ahora igual que nos haga un pequeño resumen para el que no haya escuchado esa entrevista, pero algo ha viajado. Y hoy no venimos a hablar de él, ni de sus viajes, ni nada, venimos a hablar de algo concreto que, bueno, para muchos es un misterio. Hay muchos que lo primero, ¿cómo estás, Borja? Bien, todo bien. Aquí desde Burdeos, desde Burdeos. Que, bueno, cuéntanos eso brevemente, un poquito quién eres, a ver si has viajado alguna vez en tu vida o no, y bueno, pues eso, brevemente por qué sitios has ido y en qué tipo de vehículos. Sí, bueno, me llamo Borja, soy vecino de Portugalete y en 2015 dejé mi trabajo, cogí una excedencia y empecé a viajar. Y bueno, durante estos ya 5 años y medio, ahora no, porque por el coronavirus estamos estancados, estamos parados, como creo que la mayoría. Pues durante estos 5 años pues hemos estado en Asia, Centroamérica, con una furgoneta llegamos hasta Sierra Leona, con la misma furgoneta llegamos hasta Islandia, a Noruega, y luego pues cambiamos la furgoneta por un 4x4 y pues estuvimos por Europa recorriéndolo. Y el año pasado en agosto salimos desde Francia y después de 8 meses llegamos a Camerún. Y bueno, allí está el coche esperándonos para cuando todo esto se pase, pues poder continuar con nuestro viaje. Qué bueno, bastante resumido, bastante bien para todos los años que han sido. Y bueno, cuenta también qué coches, con qué coches has estado viajando hasta ahora. Vale, hasta ahora el último viaje, bueno, primero fue con una furgoneta, con una Mercedes Vito, que tenía cama dentro y mesa, no tenía ni cocina, ni nevera, ni nada, era una Vito F.
casi dentro de ella estuvimos un año, porque estuvimos 7 meses salimos desde Bilbao, llegamos hasta Sierra Leona. No pudimos continuar por el tema de las carreteras, porque llegaba la temporada de lluvias y no era furgoneta 4x4. Entonces regresamos con la furgoneta. Y con esta misma furgoneta antes estuvimos también pues por Islandia, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Luego esta furgoneta la vendí y un 4x4 Mitsubishi Montero de 25 años, de 7 plazas, pues empezamos a viajar. Primero por Europa, fueron 5 meses. Estuvimos por Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Noruega, España, Portugal, y luego lo preparamos un poquito, le pusimos una tienda de techo, le hicimos un armario de madera manual y luego pues una ducha con un tubo de PVC. Y bueno, ya lo preparamos un poquito más y con él pues nuestra idea era ir a África sin fecha de regreso, sin ningún plan, ir bajando poco a poco. Y bueno, pues estuvimos en Marruecos, Mauritania, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, cruzamos Nigeria, que era un poco peligrosillo, era un poco no sabíamos si íbamos a cruzar Nigeria o no. Y bueno, cruzamos Nigeria y al final pues en Camerún llegó el coronavirus, cerraron fronteras y bueno, pues tuvimos que regresar aquí a Europa. Para hacer tantos kilómetros con un coche, pues me imagino que habrás tenido algunos problemas, que es un poco de lo que queremos hablar hoy, que es el carnet de pasaje, de ese pasaporte del coche, ¿no? Porque por Europa es muy fácil moverte con tu coche, pero cuando sales hacia Asia o África es donde pueden empezar a ver los problemas, ¿no? Cuenta si quieres, para el que no tenga ni idea de qué estamos hablando, qué es el carnet de pasaje. Vale, a ver, el carnet de pasaje, el CPD que se llama, el carnet de pasaje en Duans, el carnet de pasaje en español, sí, como tú bien dices, es un pasaporte para el vehículo. Al final nosotros para este viaje último no lo hemos usado, pero para el primer viaje que fuimos a África, ahí sí lo compramos. La verdad que lo compramos porque decidimos, bueno, la historia fue que nosotros regresamos con la furgoneta de Europa, era diciembre, hacía mucho frío, y teníamos por delante todo 2016 para viajar, porque Melanie tenía todavía, Melanie, que es mi compañera de viaje, tenía un año todavía de excedencia, yo tenía otro año de excedencia, y pues no sabíamos dónde ir. Entonces en una bolsa de plástico metimos 4 de los 5 continentes, Europa lo desechamos porque hacía frío y nos salió África. Y luego en otra bolsa metimos cómo íbamos a ir en África. Íbamos a ir andando, íbamos a ir en bicicleta, íbamos a ir en furgoneta y salió furgoneta. Entonces, claro, cuando salió África en furgoneta empezamos a mirar un poco en internet lo que necesitábamos. Y lo primero que nos salió fue el famoso CPD, el carnet de pasaje en Duans. ¿Qué es eso? Y lo primero, a ver si es necesario o no, porque, no sé, normalmente cuando miramos requisitos, pues piensas lo que es obligatorio, ¿no? Pero cuéntanos si es obligatorio o no. A ver, es obligatorio, pero claro, mi experiencia es África. En África puedes viajar sin él. Sí es cierto que hay un par de países que son... No, Egipto. En Egipto sí que es obligatorio 100%. Pero en todos los demás, por ejemplo en Ghana, que luego contaré pues una anécdota de cómo pudimos entrar, o en Senegal, bueno, pues puedes entrar sin él. Luego hay otros países, pues en Europa no lo necesitas, pero por ejemplo Irán es obligatorio, sí o sí tienes que llevarlo. En América, si pues te da por cruzar con la furgoneta con el 4x4, pues en América no es obligatorio, puedes hacer pues unos permisos de importación temporal, unos TIP que se llaman, creo. Sí, Temporary Import Permit, que, bueno, es lo que sería el carnet de pasaje. Al final, nosotros en África, bueno, yo ahora mismo estoy viajando sin él. Por lo que tengo entendido también en países como India, Pakistán, bueno, incluso Australia, Indonesia y bueno, luego en África, yo por lo que había visto, en varios países es obligatorio. En principio lo que yo he encontrado por internet, países como Libia, Sudán, Uganda, Kenia, Tanzania. Si miras en internet, en la Wikipedia o entras en la página del RACE, porque bueno, primero el CPD aquí en España lo hace, te lo puede expedir el RACE, el Real Automóvil Club de España. Solo lo puedes hacer con ellos. Entonces tú cuando hablas con ellos, cuando miras en internet, ellos te dicen que es obligatorio sí o sí, que sin él no puedes viajar. En América, como he dicho, no es necesario, en Europa tampoco. Pero en Asia, en África y en Oceanía sí es obligatorio.
Pero bueno, claro, mi experiencia es en África y África es un continente muy peculiar y a nosotros en este viaje, por ejemplo, pues que nos hacía falta, pues al final no nos hizo falta. Pero hay algunos, por ejemplo, en Egipto sí que es necesario, pero en otros países, como has dicho, Uganda o algún otro más, puedes entrar sin él, ¿eh? Puedes entrar sin él. También, bueno, estamos hablando de un continente curioso. Y bueno, cuenta también cómo ha sido la experiencia, cómo lo sacas por primera vez. Vale, a ver. Bueno, como tú bien has dicho, es un permiso, ¿no ves? El CPD te permite pues importar el vehículo temporalmente sin depositar un aval bancario. Y bueno, se necesita tanto para las motos, porque igual hay gente que pues viaja con la moto o pues con un coche, con la furgoneta, etcétera, etcétera. Y esto, en teoría, ¿no? Su definición sería garantía internacional por el total de los aranceles. Porque, ¿qué pasa? Tú imagínate que el vehículo entras en un país y se queda en ese país. Pues al final, tema de aduanas, tema de impuestos, temas de aranceles, pues ese país le pediría a España o al RACE en este caso, oye, págame que hay un vehículo que se ha quedado aquí. Nosotros, cuando ya vimos toda esa información, fuimos al RACE y ahí te piden una documentación, pues la documentación del coche, los meses, el permiso de circulación, te piden tu carnet de conducir y bueno, y como todo, pues te piden dinero. Porque esto, pues este papel lo hace el RACE, que bueno, que en teoría es la FIA. Tú cuando te dan el CPD, que es un DIN A4, que son pues 25 o 10 hojas, porque puedes comprar dos. Uno que es de 10 hojas y otro que es de 25. Con el de 10 hojas puedes entrar en 10 países, con el de 25 en 25. Entonces, la primera hoja esa es amarilla y luego las demás te vienen ya pues con los datos de tu vehículo y luego viene la hoja cortada en 3 partes. Una parte se queda en el CPD, otra se queda en ellos cuando entras y otra se queda en ellos cuando sales. Entonces, Aval, ¿qué necesitas? Lo primero que necesitas es un aval bancario, que con eso pues es un poco lío. Bueno, es muy fácil porque al final lo que tienes que hacer es pagar, pero tienes que ir a un banco, que puede ser tu banco, puede ser otro banco cualquiera, y pedir un aval bancario. El mínimo, que esto es con lo que yo estuve peleando con ellos, bueno, peleando no. La cuestión es que lo mínimo son 2.780 euros. Y lo máximo, bueno, pues en función del valor de los años de tu vehículo. Claro, en nuestro caso, yo te cuento mi experiencia. Cuando fuimos con la furgoneta, la Mercedes Vito tenía 19 años. Entonces, claro, el valor de la tasación del vehículo, que se hace en función de las tablas de GAN-BAN, o sea, las tablas de Hacienda, ¿no? Tú cuando vas a hacer Si un cambio de nombre y tal, te tasan el vehículo. Eso es, tú te lo tasan y eso no, es que mi vehículo para mí vale 20.000. No, este vehículo es de este año, esta cilindrada, entonces este vehículo vale este dinero. Pues en función de eso te dicen cuánto tienes que pagar. Entonces, una de mis preguntas, cuando la primera que fui, mi vehículo estaba valorado en 1.500, 1.400 euros y a mí me hicieron dejar un aval de 2.780 euros. Y yo les decía, ¿pero por qué? Si mi vehículo vale este dinero, ¿por qué tengo que dejar este aval? Y bueno, todavía estoy esperando la respuesta. Nadie me la dice. Claro, si tu vehículo es más nuevo, tu valor de vehículo pues igual es 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Entonces, en función de ese valor, tienes que dejar el aval en el banco. En nuestro caso, abrir el aval fue algo sencillo. Vas al banco, das tus datos y lo único pues que te genera un gasto. Tienes que pagar una comisión de apertura y luego en nuestro caso cada 3 meses teníamos que pagar. Entonces, pues no sé si fueron 50 euros por abrirlo, pero bueno, esto también depende mucho del banco. En algunos bancos es más, en otros es menos. Nosotros creo que nos costó 50 euros abrirlo y luego cada 3 meses creo que eran unos 15 o 20 euros que vas pagando por tener el aval. Y ese dinero tuyo está ahí retenido hasta que no vuelvas con el... Bueno, luego se lo cuento más tarde. Pero luego además tienes que pagar lo que es el propio carnet de pasajes, que si son de 10 hojas vale 260 euros y si son de 25 hojas son 285 euros. Claro, te puedes hacer socio del RACE y bueno, pues te ahorras unos 100 euros, pero bueno, hacerte socio te cuesta 180 euros, con lo cual nosotros hicimos cuentas y nada, pues hicimos el de 25 hojas y pagamos 285 euros. Bueno, o sea que por lo que veo es pagar, pagar y pagar. Sí, exactamente. Es pagar, es un sacadineros como lo yo llamé. Y suena como complejo todo esto, porque, no sé, así sin saber mucho, sin tener que haberlo hecho nunca, me suena muy complicado todo esto. Es sencillo, ¿eh? Tú vas al RACE, claro, ahora como te lo estoy contando, claro, igual pues a mucha gente no le suena la gana, pues como a mí, yo la primera vez que lo empecé a leer me volvía loco, pero bueno, tú vas al RACE y ellos te explican todo, todos los papeles que tienes que llevar y si lo haces todo bien, en una semana, 2 semanas máximo, lo tienes ya. Lo que más nos costó en nuestro caso fue el aval, porque claro, tienes que ir al banco, tienes que explicarle para qué quieres el aval. A nosotros el primer banco, en el banco que estaba yo, sí me lo dieron, pero también conozco gente que ha ido al banco y no se lo han dado y han tenido que ir a otro banco, abrir una cuenta, plazo fijo, bla, 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 bla. Lo que más nos costó a nosotros fue hacer el aval, porque luego le entregas toda la documentación y nada, nosotros creo que en 10 días ya lo teníamos en nuestras manos.
una vez que lo tienes, digamos que tú tienes la capacidad de llevar ese vehículo a cualquiera de los 25 países y entiendo que te van tachando. ¿Cómo es físicamente eso? ¿Cómo saben cuántos países has visitado? Tú tienes un pasaporte y tienes o de 10 hojas o de 25. Entonces tú cuando entras a un país, entregas el CPD, el tío ve, bueno, la persona, el funcionario de aduanas ve que el bastidor es el del vehículo, la matrícula, el vehículo, etcétera, etcétera. Comprueba que es el vehículo que estás y entonces él te pone un sello de entrada y se queda con una parte de la hoja. Y luego tú cuando sales con ese mismo vehículo te pone otro sello de salida y se queda con otra parte de la hoja. Claro, tú tienes 25 hojas, cada hoja es un país y esa hoja está cortada en 3 partes. La parte de arriba que está el sello de entrada y el sello de salida y luego otras 2 partes que ellos se quedan con una cuando entra y se quedan con otra cuando sale. Con lo cual, ellos tienen la prueba de que ese vehículo ha entrado y ha salido del país, entonces no está dentro del país. Claro, y ahora te voy a contar un poco las pegas que tiene para mí el CPD y por lo que no lo hicimos la segunda vez. Perdona que te interrumpa, Borja. Sí. ¿Y el CPD es obligatorio sacarlo en el RACE? ¿No puedes sacarlo según vas pasando por los países? Según llegas a la frontera de Egipto, por ejemplo. No, el CPD tienes que sacarlo en tu país de origen. País de origen. Y tiene que ser, claro, en España es el RACE, pues en Francia no sé quién será, en Alemania no sé quién será. En España el organismo que está autorizado a dártelo es el RACE. Vale, a ver, nosotros el primer año que lo hicimos queríamos ir de legales, no vamos a decirlo, entonces hicimos todos los papeleos. Claro, pero ¿cuáles son los problemas, los posibles problemas que puedes tener? Primero, el carnet de pasaje solo dura un año. Tú desde el día que te lo sacas tienes un año. Claro, en nuestro caso, en este último viaje que hemos hecho, nosotros sabíamos cuándo íbamos a salir, pero no cuándo íbamos a regresar. Entonces, ¿qué hacemos? Si al de dentro de un año me caduca, ¿qué pasa? Porque si tú no devuelves el carnet de pasaje, te quedas sin el dinero, sin el aval bancario que has dejado, que el mínimo son 2.780. Pero imagínate que tu coche para el aval bancario son 6.000 euros. Pues te quedas sin ello. Entonces, lo que tienes que hacer es enviarlo por UPS, DHL, enviarlo aquí a España, al RACE, ellos verifican que está todo correcto y previo pago de otros 280 o 260, te envían uno, que tú tienes que pagar el envío y todo, ¿eh? O sea que al final es un pastizal. Y claro, en el momento en el que has cumplido un año, tienes que estar en un país en el que el CPD que no te exija el CPD. Con lo cual es un poco, nosotros ahí vimos una gran pega para nuestro estilo de viaje. Pues igual si vas menos de un año, si sabes que tu viaje va a durar 6 meses, 9 meses, pues oye, adelante con ello, no hay ningún problema. Pero claro, nosotros pues íbamos a estar más tiempo. Una de las pegas que tiene para mí es, por ejemplo, imagínate que me roban el carnet de pasaje, o que lo pierdo, o que se me moja, o que se me quema, o que, bueno, pues que está deteriorado. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta que le hice a la persona con la que estoy hablando en el RACE. Y el chico me dijo, pues nada, que me quedaba sin aval. O, pues bueno, pues presentando papeles, pues igual al de 6-8 años, si ningún país reclama los aranceles, los impuestos de ese vehículo, pues al de 6 o 8 años, pues bueno, pues ya se cancela y me devuelven el aval. Igual. Claro, pero yo le digo, vale, pero durante esos 6-8 años yo tengo que pagar cada 3 meses los 15, 20, 30 euros al banco por el aval bancario. Y ese es un dinero que vas a perder. Claro. Bueno, pues así se quedó la conversación. Y luego, por ejemplo, yo les hice otra cuestión. Vale, imagínate que yo estoy ahí en Uganda y tengo un accidente, el vehículo se me quema o me roban el coche, ¿qué pasa? Claro. Eso te iba a decir, porque además si tu coche vale 1.000 euros y te lo roban y tienes el aval de 2.000 y pico. Claro. Pues en ese caso, ¿no? De que lo robas, te lo roban, o se quema, o se pierde, si tendrías que ir a la aduana, si tienes el CPD, si tienes el CPD contigo y te tenían que hacer un sello como que ese vehículo se ha quedado allí porque está perdido, robado, etcétera, etcétera. Pero esto también era bastante lioso. Al final, la única manera de 100% tú asegurarte de que cuando llegues a casa te van a devolver ese aval bancario es regresar con el CPD bien rellenado, que cada país tengas tu sello de salida, tu sello de entrada, etcétera, etcétera. Porque yo, por ejemplo, le hice una pregunta a la persona y dije, vale, tú imagínate que lo pierdo el CPD, pero yo vengo enfrente de tu oficina y el coche está aquí, ¿no? El coche está aquí, míralo. Yeah. No, sin CPD no hay dinero. Digo, a ver, pero si el coche está aquí, que al final lo he perdido, me lo han robado, no. Sin papel no hay dinero. Entonces, para mí, pues casi era como oro, era más que oro el puñetero carnet de pasaje. Bueno, era un papel de 2.000 y pico euros. Sí. Más lo que pagas cuando abres el aval, más lo que pagas cada 3 meses y nada, pues al final
El primer viaje lo usamos y realmente solo necesitamos para Senegal, porque en algunos países a los que fuimos, como Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, le enseñamos el papel y no sabían lo que era. Ponían el sello que lo ponían mal y bueno, aquello era una aventura. Y luego el último viaje, pues solo nos lo exigieron en Ghana, pero bueno, haciendo una pequeña triquiñuela, que luego si quieres puedo contar, pues pudimos entrar sin ningún problema. A ver, cuenta qué triquiñuela. Sí, bueno, al final... en este viaje, pues cuando entrábamos en Ghana sabíamos que Ghana era un poco especial el país, porque ahí sí o sí era obligatorio. Entonces nosotros lo que hicimos fue dejar el coche en Costa de Marfil, no sellamos nuestros pasaportes, como que habíamos salido del país y cruzando un puente que es 1 kilómetro, pues llegas a Ghana y les explicas tu problema. Oye, mira, tengo un vehículo, pero no tengo CPD, ¿cómo puedo entrar? Entonces, claro, lo primero que te dicen, ¿no CPD? No puedes entrar. Digo, vale, pues nada, hasta luego. Y ya cuando te das la media vuelta para volver, no, espera, que sí, puede haber una solución. Y bueno, después te llevan a un sitio, te llevan a otro sitio, te llevan a otro sitio, al final acabamos en la oficina de un chico y nos decía, no, sin CPD no, pero bueno, hay una solución que es... $500. Con $500 nosotros aquí te hacemos unos papeleos y puedes entrar. Y claro, nosotros no estábamos dispuestos a pagar $500 por entrar en Ghana, porque antes nos iban a poner un GPS, que teníamos que pagar el alquiler del GPS por cada día. En teoría también teníamos que dejar un aval en un banco y luego cuando salíamos del país de Ghana teníamos que ir al banco y nos devolvían el aval. Pero habíamos leído por ahí pues que a alguna gente no le devolvían todo el aval. Bueno, no nos fiábamos mucho y tampoco nos fiábamos mucho del chico. Y bueno, al final, después de hora y media, que nos rebajó el precio de $500 a $350, dijimos, no, nos vamos. Ah, pero no os podéis ir, si ya habéis entrado en Ghana y el vehículo está aquí. Y dijimos, no, el vehículo está en Costa de Marfil y no hemos entrado en Ghana. Tenemos todos los papeles en regla. Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Joder, vaya, nosotros queríamos continuar, ¿no? Porque si no podíamos continuar por Ghana, pues ya teníamos casi que volver. Y le dije a Melanie, mira, vamos a ir, esta es la frontera central, por donde pasaba toda la gente. Había una un poco más al norte, una frontera que pasaba por las montañas, vamos a probar por ahí. Y pasamos por ahí y según llegamos nos dicen, ¿tenéis el CPD? Nosotros nos decimos el loco, no sabemos lo que es CPD, ¿eso qué es? No nos podéis hacer un tip o un pasaban. Pasaban es lo que te hacen pues cuando entras en un país, es pues un permiso de circulación durante 1 mes, 2 meses en el país. Y pues mira, aquí te podemos hacer un pasaban. Bueno, ¿y qué vale? $9. Y estuvimos 2 meses con ese pasaban, que nos costó $9, totalmente legal. En cambio, si hubiésemos ido al sur, a la frontera principal, pues hubiésemos tenido que pagar $500, que vete a saber a qué bolsillo hubiese ido. Y en Senegal, por pues ejemplo... vaya librada. La verdad es que sí, yo eso siempre pienso, ¿no? Pues ese tipo de lugares, probar una segunda alternativa como una segunda frontera, te puede librar de una buena. En Senegal, por ejemplo, sí que lo exigen bastante, pero ahí pues con bastantes viajeros que hemos hablado, ahí pagabas 250, creo que era, y entrabas. Que nosotros, en este viaje no hemos ido por Senegal. Como fuimos la otra vez con la furgoneta por Senegal, pues no hemos repetido. Pero nosotros pensamos, nos es más económico pagar 250 por entrar en Senegal que pagar los 280 más los 2000 y pico del aval, más los 30 o 15 cada 3 meses, etcétera. Con lo cual, pues hubiésemos preferido pagar. Ya, desde luego no lo estás pintando muy bien. No, mi opinión sobre él... ¿Tú alguien entonces que quiera viajar, recorrer África en moto o en coche o lo que sea, ¿qué consejos le podrías dar? Mi consejo en África, yo Asia o otros continentes, Oceanía, no conozco. Mi consejo en África es no lo compres. Porque es que tú imagínate que lo pierdes o que se pierde o que se rompe o es que estás perdiendo un pastizal. Es como oro. Sí, me parece muy atrasado que estés pagando tanto dinero por un papel. Bueno, el tema de los pasaportes también es un poco parecido, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, un pasaporte son 20 euros y te dura 25 euros, pero te dura 10 años. Pero esto es un año. Sí. Y claro, si es un viaje largo, luego tienes que enviarlo, lo pagas tú, UPS. Tú imagínate que UPS o DHL lo pierde. Sí. Claro, o llega, es que a nosotros no le vimos ninguna ventaja. Y bueno, también como es un continente en el que pues en las fronteras pues puedes jugar un poquito, pues nos la jugamos y sabemos ahora que ya en todo África, a día de hoy, que igual pues cuando regresemos a cambiar las cosas, pero a día de hoy sabemos que podemos viajar sin él. Es como que me cuesta creer que el RACE, que parece algo como tan serio, que funcione todo esto así. No, pero no es al final el RACE es el que tiene el permiso, el derecho de hacerlo. Esto es cosa de la FIA, es de los que hacen la Fórmula 1. Más, cuando tú te dan ahí el carnet de pasas,
tienes el sello de la Federación Pone Internacional FIA, sí, ya lo he visto, Sí, sí. de la Federación Internacional de Automovilismo, ¿no? Pero al Sí. final ellos son los que lo gestionan y el año pasado, antes de ir a África por segunda vez, pues llamé bastante al RACE porque teníamos dudas, ¿no? Y es que no me daban soluciones porque yo les decía, mira, es que yo voy a estar más de un año, ¿qué hago con él? Bueno, pues lo envías y ya te lo enviaremos, claro, pero entre que lo envías, lo hacen y te lo envían, pues igual son 3 semanas, 4 semanas, ¿qué hago yo 4 semanas parado en un país esperando un papel? Y si lo pierdo, o y si, claro, nosotros viajamos con un vehículo que tiene 25 años, que lo más probable es que no vuelva. ¿Qué pasa? Y el aval se queda ahí. Y es que la pregunta que yo me acuerdo perfectamente, que se lo pregunté a la chica, y esto fue en la oficina, no por teléfono, y le digo, vale, mi vehículo por las tablas vale 1.100 euros. ¿Por qué me estás pidiendo 2.780? Bueno, Ya. y todavía estoy esperando la respuesta. Y da igual que el Sí, vehículo no sé. valga 1.000 o 20 euros, que es el mínimo. Bueno, pues no, hay cosas que no comprendí y al final no lo hicimos. Interesante, no sé. ¿Y cómo recomendarías a la gente que imagínate que deciden de comprar el carnet de pasajes, de informarse? ¿Directamente ir al RACE y empezar a hacer el papeleo? ¿O tú, por ejemplo, conociste alguna página web o algún sitio concreto que te dio buena información? Nosotros, ya te comento, nosotros cuando decidimos ir a África con la furgoneta no teníamos ni idea y empezamos a mirar en foros, en internet, empezamos a mirar todo. Cómo se conseguía, qué se pedía, quién los pedía. Y luego, lógicamente, lo mejor es ir al RACE, a la oficina y, oye, mira, quiero esto, qué necesito, etcétera, etcétera. Lo mejor es primero un poquito por internet y luego ir directamente al organismo que es el que te lo expide. Y bueno, un poco cambiando de tema, tú, por ejemplo, el coche lo has asegurado por cada país o cómo has hecho? Porque también es algo que a muchos nos preocupa, ¿no? Oye, vale, pues yo tengo un seguro que me cubre pues en España y también un poco por Europa, pero ¿qué pasa cuando te lo llevas a África? Vale, en este caso, el seguro que tú tienes en Bilbo, en España, tú le pides la carta verde, creo que es una hojita que aparece en todos los países en los que el vehículo está asegurado. Está Europa Sí. y, por ejemplo, en este caso está también Marruecos. Con lo cual tú en tu seguro, si tú estás en Marruecos, también te cubre. Pero luego ya cuando vas pasando de país en país, pues hay algunos países que tienes que contratarlo obligatoriamente cuando entras al país, por ejemplo en Mauritania, por ejemplo en Ghana, pero hay otros países en los que tienen como un acuerdo que diferentes países con un mismo seguro te vale. Como si fuese una comunidad económica europea, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, está Sí. el West África, que es la zona del oeste, pues que está ahí Costa de Marfil, Togo, Benin, Nigeria, Mali y cuál más, bueno, Senegal, etcétera, etcétera. Esos comprando un seguro, que nosotros pues cuando entramos por ejemplo en Mali, compramos un seguro para 6 meses, porque en el seguro te venía qué países estaban incluidos. Entonces nosotros pensábamos que ibas a estar ese tiempo y lo compras. Y luego los países que no están dentro de ese, por ejemplo como era Ghana o como era Mauritania, pues en la frontera llegas y compras un seguro pues de un mes, de 2 meses, del tiempo que creas que vas a estar. Parece más sencillo. Y luego el tema de la ITV, ¿cómo te has apañado? Porque también es algo que me pregunta a mí mucha gente, ¿no? ¿Y qué haces cuando se te caduca la ITV estando fuera? Sí, bueno, esa es una pregunta que tengo bastante información porque he estado mirándolo recientemente. Mira, la ITV es una mierda. Sí, básicamente. Primero, tú cuando vas Cuenta. entrando de país en país, te hablo de África, ¿no? Allí no te pide nada nadie, claro, también cómo te lo van a pedir. Hay unos vehículos que tienen cientos de miles, millones de kilómetros, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el otro día estuve hablando con ellos, porque fui a tráfico para dar mi vehículo de baja, porque ese también es un problema. Yo estoy pagando un impuesto de circulación, que es permiso de Ya, circulación europeo, pero mi vehículo está en Camerún. ya. Entonces, yo estoy pagando 220 euros al año. Y claro, el año pasado mi vehículo este año mi vehículo no ha andado por España ni por Europa. Y el año que viene tampoco, y el año que viene no seguro que tampoco. Entonces, fui allí y lo que he hecho ha sido darlo de baja temporal. Pagas 8,5 euros, lo das de baja temporal y luego, pues cuando regrese, lo tengo que dar de alta. Pero claro, yo le pregunté a la chica, oye, una pregunta. Si regreso con el vehículo, puedo regresar por dos lados. Puedo regresar por Marruecos, o puedo seguir, luego vamos a Egipto y cruzamos por Grecia o por Italia. Claro, yo Sí. llego a Grecia o a Italia, ¿qué pasa con la ITV? Porque ya la tengo caducada. La ITV ya está caducada. No, la ITV solo la puedes pasar en España. Entonces, la teoría me dice que según pise Europa, tengo que meter mi vehículo en una grúa y desde el país en el que entre a Europa directamente a pasar la ITV. Porque ¿qué me puede pasar? Que si nosotros regresamos por Grecia y tenemos un accidente, claro, no tenemos ITV y el seguro, que lo puedo hacer sin ningún problema, no me cubriría. Entonces yo le digo, oye, pero no somos muy europeos, permiso de circulación europeo,
Comunidad Económica Europea y no puedo pasar la inspección técnica en Grecia, en Italia, en Alemania. No es compatible. Con lo cual, pues es una traba más. Ya, yo por lo que tengo entendido puedes pasar una especie de ITV que vale para ese país, pero no puedes ir al siguiente. O sea que en el siguiente tendrías que pasar otra ITV y así hasta llegar a España. Sí, pero es que el seguro que tú contratas es un seguro español. Entonces, a mí lo que me dijeron es que el seguro español tiene que ser ITV española, porque la ITV de Grecia no controla lo mismo que la española, que la italiana, que la francesa, que la... Bueno, es la cosa... Claro, y si yo tengo un problema en la ITV de Grecia, ¿qué hago? Lo llevo al garaje, me lo arreglan y luego paso de país y lo mismo. Y es que al final es un pastizal también. Sí, Con lo sí, cual, sí. todos son trabas e impedimentos, ¿no? También es cierto que somos pocos los que hacemos estas cosas, pero pues a veces se te quitan hasta las ganas de viajar. Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy seguro que con todo esto que nos has contado habrás abierto un poco los ojos a mucha gente, para bien o para mal. Pero bueno, nada, Borja, que pues te agradezco un montón toda esta información, que además de alguien que lo ha vivido, lo ha experimentado. No sé si quieres, tú no estás muy metido en redes sociales, pero bueno, algo tienes. A ver si nos quieres decir dónde te puede seguir la gente que quiera seguir un poco tus aventuras por África de momento. Sí, a ver, como bien dices, eso de conectarnos no lo llevamos muy bien, pero bueno, pues en Facebook o en Instagram, que mi cuenta es Borja Osaba, OSABA, pues ahí pues sí tengo algunas fotos, vídeos de los viajes. Y luego, por ejemplo, el otro día en YouTube, en el canal de Mochileros TV, colgaron la charla que di el año pasado en las jornadas de los grandes viajes de Bilbao. Una charla pues de los primeros 4 años nuestros de viaje. Y bueno, pues si alguien está interesado, pues ahí la puede ver tranquilamente. Sí, pensaba comentar esta charla y bueno, yo crearé un enlace que será viajandosimple.com/Borja y ahí tendréis acceso, pues además de a sus redes sociales, dejaré ese vídeo para que lo veáis, porque está muy bien, porque además cuentas todo de forma muy fluida y muy entretenida, así que lo dejaré por ahí para que la gente, bueno, pues aunque no te pueda ver haciendo vídeos de YouTube o compartiendo un montón de cosas en las redes sociales, por lo menos para que escuche tu historia ahí, que es muy interesante. Mira, por ejemplo, una pequeña anécdota de cuando estábamos en Ghana para hacer el papeleo. Nada, rápida, ¿eh? Justo nosotros conocimos unos chicos que estos hicieron un pequeño error, que era dejaron Costa de Marfil, con lo cual ya habían sellado sus pasaportes y entraron ya con su vehículo, y en ese caso ellos estaban pillados, porque estaba el vehículo ya en Ghana y sí o sí tenían que pagar no tenían el CPD, el carnet de pasajes no lo tenían, con lo cual sí o sí tenían que llegar a un acuerdo con los chicos de la aduana para poder entrar con el coche. Y estuvieron 2 días durmiendo allí en la frontera, en la aduana, hasta que consiguieron bajar el precio, porque claro, ya cuando te ven ahí ellos ya se frotan las manos, porque dicen, bueno, sí o sí tienen que pagar. Lo que les pida. Claro, Sí. y al principio pues nosotros conocemos gente pues que les han pedido 1.000 euros, 700 euros, 500 y bueno, pues al final pues sí, pues puedes estar un día, 2 días, 3 días, pues hasta que bajas un poquito el precio. Me parece muy curioso que en el año 2020, como vivimos, que esto sea así todavía. Sí, además es que el pasaporte, por ejemplo, tienes ahí medidas electrónicas, ¿no? Cómo lo escanean, pero esto es una cartulina amarilla, la primera, y luego son hojas. Esto no es nada, no tiene nada electrónico ni nada. Esto se te moja un día y te quedas sin nada más. Pues nada más, Borja, no sé si quieres añadir algo más. Nada, eso, yo agradecerte que hayas compartido toda esta información y eso, invitar a la gente que eche un vistazo a viajandosimple.com/Borja y eso, ¿quieres contarnos algo más? No, perfecto, oye, cualquier cosilla más que quieras, aquí estoy. Perfecto, Borja. Bueno, y también invitar a la gente que, mira, lo dejaré también en ese artículo, la otra entrevista, bueno, la entrevista que le hice a Borja donde nos cuenta y muchísimas más cosas interesantes de sus viajes por el mundo, porque hemos hablado mucho de África, pero has viajado por todo el mundo, así que nada, que genial, que eso, que muchísimas gracias y que nada, espero que nos veamos en otro podcast en algún momento por Euskadi o por donde sea. Por donde sea, eso es, viajando de nuevo, a ver. Pues nada, te mando un abrazo fuerte, Borja, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko, venga, agur, Agur. Bueno, pues espero que hayáis aprendido tanto como yo. La verdad es que es una gozada tener a gente que sabe tanto, que tiene tanta experiencia en cosas que yo no. Porque si mucha gente me dice, no, tú claro, es que eres experto en esto, y yo no, yo sé algunas cosas, pero otras se me escapan. Entonces, me encanta esta idea que tuve de dejar de entrevistar a gente y empezar a charlar con gente sobre temas como estos que no conozco tan a fondo.
Y bueno, también quiero recordaros que en el podcast de Cómo Trabajar he hecho un episodio que para mí es súper importante, que es un poco el resumen del año 2020. Me encanta, lo recomiendo que lo haga a todo el mundo porque te das cuenta, a pesar de que creas que haya sido un año igual que todos, pues en mi caso por lo menos he tenido un salto de ideas, de proyectos muy muy importante. He empezado a decir que no a ciertos proyectos que en realidad me apetecían, pero para centrarme más en podcast. Empecé el año teniendo solo el podcast de Viajando Simple y ahora mismo tengo 5 podcasts. No me lo esperaba, pero bueno, es así, estoy encantado. Y eso, en el podcast número 37 de Cómo Trabajar tenéis ese resumen que he hecho de todo el año 2020. Para mí ha sido un año alucinante y nada, agradecer a todos los que estáis escuchando este podcast, el podcast Camper News, que empecé con Antonio, por si alguien no lo conocía, hablando de las noticias del mundo camper y teniendo algunos invitados, que además lo hacemos en YouTube en directo, o escuchando también el podcast que hago con Gonzalo de Charlando y Viajando, donde hablamos de cualquier cosa que nos apetezca, normalmente relacionado con el tema de los viajes. Luego también el podcast de Emprendiendo y Viajando que hago con Carles, alguien que lleva muchos años viajando y emprendiendo mientras viaja y bueno, sabe un montón. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo con él. Y luego ya sabéis, los podcasts de siempre de Cómo Trabajar y de Viajando Simple, además de estas cositas exclusivas que hago en Patreon. Así que nada, no me enrollo más, os dejaré los enlaces a todo en la descripción y ya sabéis que me ayudáis un montón si valoráis estos podcasts, si le dais a me gusta, si lo compartís en redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias a todos por este año tan genial. Un abrazo, chao.